con relación a lo que es la inocuidad alimentaria, ustedes tienen en su infotel virtual algunas actividades que tienen que completarlas. Con este encuentro de hoy es jueves, van a tener hasta el próximo martes de la semana que viene para realizar lo que es esa actividad pendiente más la que van a estar a partir de mañana. Quizás esta noche, pero no estoy seguro, es muy tarde ya. Quizás entonces mañana en la mañana ustedes lo encontrarán disponible en su infotel virtual. De modo que, por favor, pónganse las pilas, la gente que están atrasadas. Mañana yo voy a poner en el WhatsApp, por el WhatsApp, una lista de las personas que todavía no han realizado ninguna actividad hasta el día de hoy. Tenemos, creo que son 6 personas que aún no han comenzado. No se han dado cuenta que hemos comenzado a trabajar en este diplomado. Entonces, vamos a ver solamente ahora un resumen muy rápido de lo que vimos el pasado martes. Primero vimos la parte, o seguimos viendo, la parte de inocuidad alimentaria. Les repito, es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso a que se destinen, a su uso previsto. También vimos la parte del uso previsto, que era que la persona, pues en este caso, un ejemplo muy claro y muy común, la persona se mete un huevo, 2 huevos por la mañana, de coger energía, ese cuánto, par de huevos, ¡fuap! Crudos. No está previsto que se utilicen así los huevos. Quizá alguna información ha recibido, pero puede tener algún tipo de enfermedad y que puede resultar hasta con la muerte, tener ese tipo de práctica. También tenemos lo que es la parte de la Organización para la FAO, nos dice que los consumidores de todo el mundo tienen el derecho de esperar que los alimentos que compren y consumen sean seguros y de alta calidad. Eso es normal. A continuación vimos lo que eran los 3 tipos de peligros a la inocuidad: el peligro físico, el peligro químico y el peligro biológico, en este caso biológico, y también el peligro químico. Y también vimos lo que eran el peligro por eh, intoxicación, pero ya alergias, los alérgenos que habíamos hablado anteriormente. También hablamos sobre lo que era el agua. Ahí tuvimos unas muy buenas discusiones, personas que son expertos trabajando con el tema de agua. Vimos cuáles eran las principales causas por las cuales un agua se puede contaminar. Específicamente hablamos de que el agua más contaminada que podemos tener es precisamente el agua superficial, los ríos y demás. El segundo lugar, el agua subterránea, y la que aparece o debe ser más, que tiene más garantía de que sea buena, es el agua tratada o del acueducto. Entonces, ahí hablamos de la parte de las alergias y vimos cuáles eran las causas por las cuales los dominicanos, gente de todo el mundo, tenemos entonces algún tipo de alergia. Vimos algunos ejemplos de algunas personas que dijeron que eran alérgicas a los lácteos, a los huevos. Hablamos de algunos casos de por qué ahora mismo tenemos supuestamente, y personas hablando sobre esto, anteriormente la gente supuestamente no tenía alergia a los lácteos y ahora hace unos 10 o 15 años para acá se ha dicho, no, no, que vamos a tener a los niños recién nacidos con poco más pequeños, en vez de serle leche normal, se le dé entonces una bebida, que no es una leche, una bebida de soya. Entonces, bueno, hubo algún tipo de desacuerdos ahí, pero realmente actualmente las personas están consumiendo más ese tipo de leche que sea de soya muchas veces que la leche normal. Hablamos también cuáles son los alérgenos presentes en los productos. Entonces hablamos de una norma dominicana, la NOR 253, que nos dice específicamente sobre el etiquetado de los alimentos previamente envasados. Debe presentarse algún tipo de indicación que contiene uno de estos agentes que pueden ser alérgenos, que contengan, por ejemplo, huevos
o algún tipo de lácteo, o que sean pescado, crustáceos y demás, o maníes, deben presentarse entonces en la etiqueta de forma clara para que las personas que sean alérgicas, cuando lean, vean que efectivamente tienen ese tipo de producto. También hablamos de lo que en Estados Unidos, específicamente este estudio, vemos que la mayor cantidad de personas que tenían un tipo de alergia eh, era a la lactosa, a los lácteos, frutos secos, trigo. Entonces vimos acá que no necesariamente en nuestro país son los mismos parámetros. Hay personas que se intoxican con otras cosas diferentes. Perdón, tienen alergias por otros tipos de motivos. Entonces, vimos algún tipo de miel, que tal cosa, etcétera, etcétera, que las personas fueron valorando que eran más comunes para ellos. Entonces, la OMS dice que una enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces, nos quedamos ahí. Este fue el último slide que pudimos ver en el pasado martes. Vamos a comenzar con lo que dice la OMS. Dicen ellos, específicamente en el Códex Alimentarios, la ETA, enfermedad de transmisión alimentaria, ETA, es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o que se cree que es causada por el consumo de alimentos o de agua contaminada. Entonces, también podemos definirla como cualquier manifestación clínica originada por la ingesta de alimentos que contengan agentes biológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor en forma aguda, crónica o a nivel individual o grupal. Entonces, tenemos que si una persona le hizo daño a algo, hay que investigarlo, definitivamente. O sea, no solamente, mira, esta persona vino de una actividad y tuvo algún tipo de reacción y aquí se agravó y la persona anda por ahí, murió o estaba enferma sobre esto. Entonces, precisamente la OMS nos da de forma clara cuáles fueron las enfermedades de transmisión alimentaria. Vamos a ver algunas enfermedades de transmisión alimentaria específicamente. Pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o afecciones mediadas por toxina. Las infecciones transmitidas por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingesta de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos como Salmonella, Shigella, el virus de hepatitis A, Tichinella asparidi y otros. La intoxicación por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afecten a la salud. Muchas veces tenemos químicos que en concentraciones pequeñas no afectan, pero si pasó de una cierta cantidad, entonces sí pueden afectar al ser humano. Por ejemplo, vamos a comenzar por acá por los síntomas de intoxicación por salmonela. Primero tenemos el dolor intestinal, diarrea abundante, fiebre, náuseas o vómitos y malestar general. Específicamente, ¿qué es el Escherichia coli? El E. coli, hablamos de una enfermedad transmitida específicamente, mayormente, por las heces fecales, la mala manipulación de los alimentos con las manos sucias, van al baño, no se lavan las manos, entonces eso crea una serie de enfermedades, específicamente con el E. coli. El E. coli está en todas partes. O sea, está ahí. Es algo que yo no puedo eliminarlo 100% porque sencillamente es algo que está en el aire prácticamente. ¿Quién lo tiene? El ganado vacuno y los rumiantes contienen lo que se llama el E. coli regularmente. Entonces, por más que usted le meta antibiótico, lo que sea, como quiera, el E. coli no se le va a quitar a todas las vacas del mundo. Entonces, muchas veces, ¿qué hay que tenemos que hacer? Bueno, tratar de que el ser humano pueda entonces manejar los productos con extremada higiene. También, ¿qué más se usa? Bueno, dice acá también el E. coli, la carne sometida a tratamiento térmico insuficiente y a leche no pasteurizada, frutas y verduras, excrementos de animales infectados terminan en los embalses. También, para destruir la bacteria se requiere de una temperatura de al menos 70 grados Celsius. O sea, calentar
Por ejemplo, la carne, no comerla cruda, porque te puede llevar a que tenga E. coli. Frutos y vegetales, perdón, frutos y vegetales también, someterlo aparte también a parte química, por ejemplo, cloro, yo diría vinagre, para evitar ese tipo de cosas, definitivamente ayudan a que no haya el E. coli. Síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es? Es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados por la bacteria Escherichia coli, igual por el mismo E. coli, que se encuentra frecuentemente en el intestino de animales bovinos y otros de granja. Entonces, tenemos la res, la vaca, el cerdo y también, lo que nos gusta tanto, el pollo también. Entonces, vemos que la carne tiene regularmente el E. coli, entonces transmite eso. ¿Cómo se previene? Cocinar la carne completamente, especialmente carne picada de productos elaborados con ella, consumir agua potable ante la duda, hervirla o echarle 2 gotas de lavantina, había un químico ahí para esto, por litro de agua, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, lavar los alimentos antes de su consumo, una buena higiene personal y además la leche que consumimos debe ser pasteurizada. Vimos entonces acá, vamos un poquito para atrás nuevamente, porque me faltó algo posiblemente con el síndrome urémico hemolítico. Entonces, me da unos problemas grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para todo, que tenga sospecha o no tenga sospecha, que piense o que no piense, siempre, siempre cocinar suficientemente la carne. Sencillo, siempre. No es que yo pienso, no, 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 siempre, olvídese de todo. Después también la parte del agua, del lavado de manos, son cuestiones que van a evitar que la persona se enferme. Cuando hablamos entonces de la salmonela, ese es otro tipo de enfermedad de transmisión alimentaria. Causa o nos da, en este caso, vómitos, malestar abdominal, diarreas a veces sanguinolentas, fiebre, dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué causada? Una bacteria que se desarrolla en carnes crudas, huevos, frutas y verduras sin lavar. Hablamos ahorita, y también el pasado martes, de las personas que ingieren el huevo crudo. El huevo crudo es una fuente, pero bastante extensa de la salmonela. De modo que, por favor, ustedes que tienen hijos, padres, madres, hermanos y todo, eso de que los corredores, que sé cuánto, yo soy un corredor, corro mucho, 5 o 10 kilómetros seguramente, pero nunca he visto eso en el mirador, acá, cuando corremos, personas que hacen eso, pero tú estás loco, muchacho, ¿cómo estás? No, que este huevo es un huevo especial de la granja, olvídate de eso. Si quieres tener una enfermedad grave, sigue haciendo. Vas a ver que te vas a tener que arrepentir. O sea, sencillamente, las buenas prácticas de higiene nos van a llevar hasta eso. Incluso, hablábamos ahorita que el otro día que las personas lavaban inclusive los huevos y todo para evitar la contaminación entre uno y otro. Igualmente también las frutas y vegetales, mantenerlos siempre higiénicos para poder consumirlo con toda seguridad. Otra enfermedad que no se ve mucho, pero sí existe, la listeriosis. Es una infección causada por bacterias de mono, monotogenes, monocitógenes. Ah, un nombre raro ese, ¿verdad? Bueno, se suelen enfermar después de consumir alimentos contaminados. Ah, pero espérate, es diferente. Ahí tienen alimentos ya per se, tienen la contaminación. Entonces, ¿dónde están esos riesgos principalmente? Primero están en los quesos blandos, alimentos refrigerados listos para consumir, pescados, mariscos ahumados, refrigerados sin cocinar, la leche cruda no pasteurizada, verdura congelada sin cocción previa. Ah, prepárate. Y entonces, lo mismo casi que el E. coli. Ahí además está y la salmonela.
Ahí estamos diciendo quizás los quesos blancos, que también vienen de la leche. Entonces, pescados y mariscos no estaban quizás con la parte del E. coli, pero también están en la parte del manejo, de la parte de la higiene de las personas. Los síntomas son fiebre, rigidez de cuello, confusión, debilidad. ¿Ok? Confusión, debilidad, dolores musculares, también muy comúnmente nos pasa cuando tenemos entonces la listeriosis. Es una enfermedad prácticamente, dice enfermedad de pobre, la listeriosis, o sea, no todo el mundo lo da. Debe ser extremadamente mal la higiene. Vivir cerca de vertederos está muy relacionado con esto. Vivir con condiciones de higiene paupérrimas también vamos a tener que usar listeriosis. Le digo que ha disminuido en un porcentaje bastante alto en nuestro país porque las personas han tomado un poquito más de conciencia y también los servicios son un poquito mejor que antes, pero todavía tenemos sitios donde puede haber listeriosis. Además tenemos también los riesgos, sistemas inmunitarios debilitados. En las mujeres embarazadas es muy, pero muy, pero muy perjudicial. Las personas mayores y también los niños recién nacidos. Otra más es el botulismo. Ustedes saben que el botulismo se crea con algo muy sencillo. La manipulación, pero bastante errada, que damos muchas veces nosotros. Conocemos una batida, cogemos leche, un mori soñando, cogemos una lata, la tiramos al piso para que se abolle, o le damos con un martillo, ¡pa! Para que se abolle la lata. Desde ahí estamos creando entonces el botulismo. Estamos infectando a nuestros hijos, sobre todo a las mujeres embarazadas que toman ese tipo de cosas, pueden desarrollar lo que es el botulismo. Entonces, la vía más común de contagio a través de la ingesta de alimentos contaminados con la toxina. En este caso, vemos que le da primero llanto, la boca seca, signos de pliegues en lo que es el estómago y la postración por el dolor, se ponen postrados y eso da un gran problema. Entonces, evitar utilizar cualquier tipo de lata que esté golpeada. También tenemos acá lo que se llama, vamos a ver, el ciclo de transmisión, ya la parte de, esta es, ok, enfermedad de transmisión alimentaria, no veo la enfermedad por acá. Ciclo de transmisión, cerdos o animales silvestres, criados en malas condiciones, alimentados, bueno, precisamente, la listeriosis, perdón, o sea, se me estaba yendo acá, el, tiene que ver con listeriosis, con esta que está aquí atrás, tiene que ver con listeriosis. Entonces, cerdos animales silvestres, criados en malas condiciones, alimentadas con basura y animales muertos, pueden ingerir carne con larva contraer la para hacer la triquinosis, muy parecida, ¿verdad? Triquinosis. La rata es posible portadora de la enfermedad. No altera el olor, el color y el sabor, ni el aspecto de los alimentos. Es el gran problema que tienen también la triquinosis. Simplemente tú comes eso, pero mira, quedó bien. Pero sin embargo, te puede afectar de forma considerable. La parte 2, los alimentos. Cocine la carne hasta que pierda el color rosado. Hay personas que les gusta, entre ellas yo, lo garantizo, por ejemplo, en una parrilla que se vea rosadita la carne. A mí me gusta. Me gusta comer la carne prácticamente parte y parte, pero ya he ido dejando un poquito la costumbre precisamente por eso, porque hay enfermedad de transmisión alimentaria. No tengo la garantía de que quien tomó ese cerdo, lo mató, lo puso en una condición física buena para poderlo comer, entonces evidentemente me puede dar una enfermedad muy grave. Entonces, prefiero mejor ya, aunque me guste más de una forma muy rosadita, me la como bien cocida, por si acaso. También está la parte de los embutidos, los chacinados.
adquiera productos en lugares habilitados y con etiqueta que certifiquen su origen. Hoy yo estuve viendo unas empresas en una parte X, específicamente en un mercado, donde se venden embutidos y no tienen ni siquiera lo que es el letrero que son, ni que contienen. Sencillamente se hacen embutidos algunas veces en algunas empresas con el fin de evadir impuestos. Y si le ponen, por ejemplo, un letrero, posiblemente alguien va a darle seguimiento y va a entonces cobrar impuestos. Para evitar no pagar impuestos, hacen los embutidos sin ningún tipo de etiqueta. Un gran problema, porque usted no puede ya confiar en eso, pero para nada. No tienen un nivel realmente de calidad y de higiene para poder hacer el producto bien, de buena calidad. La salazón, el ahumado y la cocción con microondas no matan el parásito. O sea, que yo lo sale mucho y lo meten entonces en un microondas, ¿qué va? Es la cocción ya en una parrilla, directamente con el fuego, o también la cocción en una olla de presión, lo que sea, eso sí le puede matar de forma directa, pero el microondas no lo va a matar. Tercero, los consumidores ingieren carne mal cocida o su producto sin analizar y contraen la enfermedad. Síntomas: fiebre, hinchazón de párpados, vómitos, picazón en la piel y también dolores musculares. Eso es con relación a la triquinosis. Si hablamos de lo que es la intoxicación, ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afectan a la salud. Ustedes mismos han visto eso y lo ven quizá en la nevera. Usted deja un pan y se lo olvida, lo pone atrás, qué sé yo cuánto, y encuentra entonces con mucho moho. Es muy, el pan ala ese tipo de bacterias con facilidad, pero también lo ven en los salamis, también lo ven en algunos vegetales que también se ponen con moho. Algunas empresas lo que hacen es lo siguiente, incluso se denunció mucho eso hace un poco de tiempo, específicamente el supermercado X hace o hacía, vamos a decir que hacía, tuve la constancia de que así lo hacía en ese momento, hace unos 6 años, cuando había algunos vegetales, algunas carnes que estaban próximas a vencerse. Ellos preparaban un almuerzo, cena y desayuno. ¿Y qué utilizaban? Tarán, carne que estaba casi lista para poderse, o más bien, carne que ya tenía la fecha de caducidad del día de hoy, lo mandaban a la cocina, salchicha, el mismo pan, muchas cosas así. Preparaban comida ya ready para comer y la vendían o la venden, no sé si es todavía así, en el comedor del supermercado. Entonces, algunas veces lo que ellos indicaban, las personas que me tocó hablar con ellos, algunas personas sobre eso, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, si tenemos un pan, como está ahí, con moho, nos costó dinero poder realizarlo. Entonces, toman ese pan, le quitan, según ellos, le quitan la parte que tiene moho y hacen con eso entonces un pudín de pan. Y nadie se ha muerto de eso porque eso no hace daño. Bueno, no hace daño inmediatamente, pero le puede dar diarreas, vómitos y cosas. Entonces sabe de qué es. Se comió un pudín de pan y fue que el pan estaba contaminado. Ellos supuestamente le quitaron la parte mala, pero eso no se ve. Lo que se ven muy evidentes son los que están, pero regularmente no se ven los mohos que pueden tener. Entonces, son hongos que se desarrollan rápidamente en ambientes cálidos y húmedos, producen una toxina llamada micotoxina que puede penetrar en el alimento. Cada tipo de hongo produce una toxina diferente. O sea, no es lo mismo el moho para un pan que para una salchicha, o para un pedazo de queso, o para un pedazo de salami, que son las cosas que más se ven dentro de la nevera, que se le va a dañar. Los síntomas de la intoxicación. Depende del tipo de alimento que lo causa, de la cantidad consumida y del estado de salud de la persona. O sea que no todo el mundo que ingiere un producto contaminado
se intoxica. No todo el mundo. Incluso tenemos muchos casos de personas que han sobrevivido hasta tomando hasta veneno prácticamente, porque tienen una condición física que le impide que le haga daño. Entonces, la, tus defensas también, si están buenas, si consumiste una cantidad menor que los demás, también puede pasar esto y te puede dañar tu salud. Los síntomas más comunes son vómitos, dolor abdominal, diarrea debido a la inflamación del tubo gastrointestinal. Dependiendo de la causa, los síntomas también pueden incluir fiebre, escalofríos, heces sanguinolentas y demás, deshidratación y demás aspectos que pueden dañarte tu salud. Vamos a ver lo que es la parte de la contaminación cruzada. Una contaminación cruzada, a ver, ¿qué me dice, por ejemplo, viendo la imagen ahí? ¿Qué se ve ahí? O sea, ¿qué tipo de contaminación o por qué decimos que hay una contaminación cruzada en esa foto, bueno, en ese dibujo? Levantando la mano. A ver, Rosa Núñez, dígame, ¿por qué hay contaminación cruzada? Rosa, no se oye. Parece que su micrófono tiene algún tipo de problema. Ok, bueno, como no se oye Rosa, vamos con Gaur Gauriluk. Ajá, buenas noches. Para mí la contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, estamos sazonando alguna carne y al mismo tiempo bregando con alimentos ya cocidos. Entonces, las bacterias que tiene el alimento que aún no está cocido, no está procesado, pues al bregar con también con la comida que ya está cocinada, ahí existe lo que es la contaminación cruzada, porque entonces se le van los organismos que están vivos a la parte que ya está cocinada. Entonces, como creemos que ya el alimento como está cocinado no tiene ninguna bacteria, pues lo consumimos así, pero entonces se le pasa lo que al bregar con los alimentos crudos, pues entonces se le van a la parte ya cocida. Muy bien, muchas gracias, Glorilux. Buena participación. Vamos con Cruz Alejandro. ¿Qué nos dice Cruz Alejandro? Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, escuchamos bien. Sí, se escucha. Ok, Sí. ok, gracias. Buenas noches para todos. Así como comentaba la compañera, al usar recipientes, como marca la imagen, un mismo recipiente para vegetales, carne, eso lleva a que los productos que están cocidos y los que no están cocidos se contaminen entre sí. Recuerdo, profesor, usted me confirma, yo tomé una clase donde un profesor nos comentó que para cada alimento hay un tipo de cuchillo en especial para poder cortarlo. Por ejemplo, en esta imagen se ve que están cortando, creo que es el pan y la carne con el mismo cuchillo. Entonces, lo más recomendable es tener un cuchillo sí, para cada alimento. Sí, vamos a decir que sí. Incluso, aparte de los cuchillos, yo creo que es más crítico otra cosa. Es más crítico la tablilla donde se corta. Hay una tablilla incluso con los colores, te puede identificar si es rojo, quiere decir que es para carne, si es, la tablilla es verde, es para vegetales, esa tablilla es color como natural, madera natural, entonces para vegetales, frutos vegetales. Entonces tenemos lo que se pueden consumir crudos, por ejemplo, una lechuga, un pepino, cosas como esa, debo cortarlo en una tablilla diferente a lo que corto las carnes, aunque la lave inclusive la tablilla, porque muchas veces en las casas inclusive no pasa eso comúnmente. Tenemos entonces que cortamos, por ejemplo, la carne para evitar que se contamine el tomate, la lechuga y el pepino, lavamos la tabla. No es suficiente muchas veces, porque las toxinas están ahí. Se recuerden que hay que someterla a calor y todo eso para que puedan quitarse. Entonces,
regularmente se usan diferentes. El cuchillo diferente también es una muy buena medida. Nunca está mal la medida de cambiar el cuchillo, pero son prácticas que ustedes deben pues observar desde la casa inclusive. ¿Qué nos dice Carmen Peña? Carmen, tiene la mano levantada, pero no dijo nada. A ver, Carmen. Sí, A ver. disculpe, profesor. También lo que sucede era que le iba a adicionar a eso, que también se puede hacer, primero picar los vegetales y luego serían las carnes, para evitar en este caso una contaminación cruzada, porque como la carne no la va a cocinar y va a pasar por fuego, pero los vegetales y la lechuga y eso no pudiese ser algo que uno pudiese hacer para evitar eso. Es una buena práctica, sí, pero lo que sucede es que en la práctica misma, la cosa ocurre al revés. O sea, póngase a pensar en su cocina. Usted va a preparar una carne, un locrio de pollo. Pongamos que una cosa relativamente fácil. Yo nunca lo he hecho, pero es fácil, según los cocineros. Usted primero, ¿qué hace? Corta el pollo, le da la forma, tal cosa, y corta los vegetales que se van a utilizar para ese locrio. Lo corta todo, ¿no? Lo mete en una olla y comienza a cocer. Entonces, cuando está eso cocinándose, el segundo paso es preparar la ensalada. ¿Y qué va a hacer? Va a utilizar entonces ese cuchillo, esa tablilla, para cortar entonces los vegetales y también las verduras. ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, el orden lógico que tengo yo para cocinar, para poder preparar, es ese. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? De acuerdo a lo que estamos viendo acá, no nunca utilizar eso. También está, algunas personas también tienen que la tablilla está de un color de un lado y un color de otro lado. Eso es una buena práctica también. O sea, saber de qué color voy a utilizar para las carnes y de qué color voy a usar para los vegetales y también para las ensaladas. Entonces, con ese tipo de cosas sí puedo hacerlo. Pero imagínense, eso es en una casa. Imagínense en un restaurante. Ahí es que más hay o puede haber contaminación cruzada porque ellos tienen que preparar muchos platos para diferentes clientes. A ver, dígame, Jenner. Sí, profe. Entonces, ¿es indebido que uno coma cortes de carne término medio, tres cuartos, que no estén bien cocidos? No es indebido, ¿eh? Te dije, a mí me encanta la carne que son eh, rosadas, me encanta, me gusta. La prefiero contra la carne que esté bien cocida. Ahora bien, ¿qué pasa? El origen de esa carne que yo puedo comer así, yo tengo que seleccionarla. No cualquier carne se puede comer así. O sea, yo no puedo ir a un mercado ahora mismo, irme, que la persona que tiene un machete me corte un poco de carne de res, de carne de pollo, carne de eso cuánto, lo llevo a mi casa, supuestamente lo lavo y lo pongo y me lo como entonces prácticamente con poca cocción. Si hago eso, me voy a matar yo mismo. Un suicidio prácticamente. O sea, estoy viendo que me están picando, incluso me pican muchas veces con el mismo cuchillo los tres tipos de carnes diferentes. Hasta eso. Son toxinas diferentes. Entonces, si yo voy y lo pongo en la parrilla, vuelta y vuelta, como le decía, me voy a intoxicar porque realmente no, esa carne que está preparada así, no está lista para poder ser consumida con poca cocción. Ahora, en otra parte, usted va a hacer un mercado y encuentra entonces una carne que está bien cortada y aparte de eso está congelada, totalmente congelada. También está empacada al vacío y congelada. Entonces así la pone, la lleva a su casa, la descongela poco a poco, o sea, la pone, la deja amanecer en la nevera en la parte de abajo, después entonces cerca de las 11 de la mañana, la toma, la pone en la parrilla, vuelta y vuelta, y se la puede comer sin ningún problema porque no va a hacer daño. Ya usted tiene una procedencia, tiene una costumbre también que viene de congelado,
donde se mueren muchos gérmenes, a esa parte. Dígame, Lilian. Sí, muy buenas noches, profesor. También hay que hacer mucha referencia, digamos, a veces las personas van a X restaurante, ¿verdad? Piden una carne certificada o selecta, un X corte, pero cuando llevan ese corte que lo sacan, lo sirven en tablas de madera, pero en algunos restaurantes, si la persona se fija bien, las tablas de madera no tienen como esa higiene que debe de tener para presentar ese tipo de platos. Y las personas, o sea, comen esos alimentos como que no ha pasado nada. Y no se sabe si realmente ese restaurante pueda tener la regulación correcta en el aspecto del aseo de las tablas, si las someten al caliente suficiente para matar las bacterias. Excelente punto, Lilian. O sea, un restaurante toma las tablillas, termina de comer un cliente, lo lleva entonces a la cocina, alguien lo friega, lo fregó suficientemente, le echaron agua caliente para desinfectar, le echaron otra cosa más adicional, regularmente no. Cuando es en tablillas, regularmente no hacen eso. Y también, al usted cortar con un cuchillo que corta, va a rasgar parte de la madera de esa tablilla. Entonces, para poder lavarlo es mucho más difícil con hendiduras que pueda tener la tablilla porque se va a quedar entonces toda esa sensación. Entonces, te ponen en el mismo plato de servicio la ensalada, incluso junto con la carne. Además, entonces que muchas veces es como ver cuando uno come, pedir que lo pongan separados. Usted no puede ordenarle a una empresa, si usted va a comer a una empresa X, no me lo dé dame en un plato tal, porque ellos tienen sus políticas y ¿qué te tiene que hacer? Bueno, si quiere comer carne certificada o Angus, vamos a decir así, hágalo en su casa, porque va a tener la garantía que usted lo compró, lo vio cómo se produjo y también lo va a mantener durante todo el tiempo en buenas condiciones. A ver qué nos dice Rebeca. Buenas noches, profe, a todos. Agregarle también sobre las carnes, hablando de las carnes, que según yo estaba viendo una chef profesional, decía que las carnes no se deben lavar, porque entonces lo que hacemos es que regamos las bacterias, que lo que se debe lavar sí son los mariscos y los pescados. Sí, me tengo que preguntarle a esa chef de qué parte es, porque realmente quizás Dominicana es si dominicana de aquí de si Santiago. usted vive, está bien, pero si usted viene y puede garantizar que esa carne viene de Suiza, que viene con una vaca pardo suiza, que es de suma calidad para la carne, muy buena, y viene empacada de vacío y llega a su casa, usted lo destapa usted mismo, evidentemente no hay que limpiarlo ni lavarlo. Pero ¿qué sucede? A la morita, nuestras condiciones en los mercados son deprimentes y muchas veces tenemos que ir al mercado. Me voy aún más lejos, me voy a ir entonces a un colmado. Usted va a un colmado y pide por teléfono, colmado, doble K, mira, yo necesito que tú me envíes 3 libras de pollo picado, dicen así mismo, lo he oído, picado 3 libras de pollo, y también me da media pata de jabón de cuava, y además me da, ¿qué más? Y queso, me da una cuarta de queso cheddar. Ok, perfectamente. El colmadero utiliza 3 cuchillos diferentes. El mismo cuchillo que la persona, con que el colmadero agarró. Primero cortó el pollo en pedacitos, ¿verdad? Lo puso en una funda plástica. Ya te lo puso, ¿verdad? Lo sacó, perdón, antes de, un chino para todavía, un chino para atrás.
El pollo lo puso, cuando lo compró, lo puso en el freezer, sin tapar. Ahí está lo que es la chuleta, que llegó también el mismo día. También está posiblemente queso, salami, cosas como ese, están en el freezer. Él sacó el pollo del freezer que le llegó ahorita, lo sacó y comenzó a cortar en pedacitos ese pollo, perfectamente. Lo puso en una funda, lo amarró, ahora va a cortar lo que es el jabón de cuava. Con el mismo cuchillo, él le coge un pedazo, coge una toalla que tienen ahí mismo, coge la toalla así, ¡fua! Y le quitó supuestamente el sucio del pollo y le cortó entonces el jabón de cuava. Y después así, priáquite, y le cortó después con el mismo cuchillo la cuarta de queso cheddar. ¿Usted piensa que esa chef compró o compraría en un colmado eso? O sea, es un asunto de higiene y de conocimiento del mercado. Ella quizá leyó eso, y le estoy diciendo, inventando yo, estoy especulando. Ella leyó quizá eso en un libro de una empresa en Alemania o en Japón, donde le dijeron eso. Ah, no, porque la calidad organoléptica, que cuando era chévere, lo leyó en un libro muy bonito y tomó un entrenamiento con un chef que está en Alemania, en Suiza o en Estados Unidos, una parte que hay mucho frío. Evidentemente en esas zonas que hay un estricto control de calidad de la materia prima, usted no va a tener ese problema. Pero le puedo asegurar que si usted no lava esa carne de pollo y no, y ese queso se lo come así, sin cocer, le va a hacer daño el pollo, ni siquiera el jabón, le va a hacer daño el pollo que se cortó primero con ese asunto. Y ni pensar, y ni decir que la persona que estaba manipulando ese pollo, ese queso y ese jabón, se lavó las manos para eso. Fue al baño y se lavó las manos después que hizo algún tipo fecal. Se lavó las manos, se higienizó, se puso cloro para poder cortar el pollo, se lavó nuevamente para cortar el jabón, se lavó nuevamente para poder cortar el queso. Que me cuente uno de vaquero porque ese no me lo sé. Cruz, dígame, ¿qué te dice? ¿Usted tiene la mano levantada o fue de ahorita? Cruz. Creo que Sí, fue de ahorita. mi pregunta era, maestro, mi pregunta era por ahí mismo, si Indocal tiene una frecuencia para visitar los colmados, para certificar eso de la contaminación cruzada, porque yo sé que en ciertas ocasiones ellos verifican los freezer y verifican las balanzas, pero eso de la contaminación cruzada, ¿ellos tienen una frecuencia o tienen un plan? No sé si usted sabe. Ni A ni B, ni frecuencia ni plan, realmente. No hay no hay un ente que garantice que las personas que van a comprar en el colmado tengan esa calidad. Hay recomendaciones, oigan, de pro consumidor. Indocal es una cosa, Indocal es quien emite las leyes, pero quien debe controlarlo es pro consumidor. Pero pro consumidor solo está presente cuando hay, por ejemplo, el Día de las Madres, cosas como esa. No está presente siempre en los colmados, supermercados y nada por decir. En el supermercado una vez se van cuando hay una denuncia. Ah, mira, yo fui a comprar una cosa en el supermercado tal y vi que estaba muchas latas abolladas. Con una denuncia, ellos se tienen la denuncia. Son muy diligentes, pero se supone, como usted decía, deberían de tener un equipo de personas que vayan visitando directamente a ese tipo de eventos. Dígame, Rebeca. Adelante, Rebeca se fue, parece. Carlos Lebrón, adelante. Saludos, buenas noches. ¿Escuchan? Sí, le escuchamos, sí, dele. Ok. Mi tema es, donde yo trabajo, es un laboratorio farmacéutico. Y cada vez que yo peso una materia prima, tengo que cambiarme los guantes, tengo que sanitizar el área. Porque si no lo hago, automáticamente viene una contaminación. Por eso yo no puedo tampoco, me voy
voy a la cocina. Yo no puedo ponerme a... ahí también tenemos una contaminación cruzada. Exactamente, o sea, para evitar contaminación cruzada en su Que no lo empresa, escuchen. entonces tienen la práctica, como tú dices, la práctica de poder lavarse las manos a tiempo, cada vez que hace un cambio, él también hace ese tipo de cosas. Excelente, muy bien, gracias, Carlos. Vamos con Wilber Sánchez. Adelante, Wilber. Buenas noches. Bueno, profesor, en realidad en los colmados hay mucha contaminación cruzada, porque a pesar de que haya varios cuchillos para cada cosa, con el mismo cuchillo que se corta el pollo, se pica el salami, se pica el queso, se pica la chuleta, se pica el jamón, o sea, se pica absolutamente todo, porque entre el flujo de gente, el teléfono sonando, los clientes pidiendo, el colmadero no está atento a limpiar ningún cuchillo. Con ese mismo cuchillo pica todo. Ahí está el asunto, ¿verdad? Muy bien, vamos con Rosa Núñez. Digan, Rosa. No se oye, Rosa. ¿Tiene algún problema con su micrófono? Rosa, no se oye. Bueno, no se oye, Rosa. Bueno, vimos más o menos, pudimos determinar entonces, algunas veces, que es común la contaminación cruzada. ¿Qué hay que hacer? Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de cocina y buenas prácticas de tenemos. Bien, entonces con esto, pues, terminamos el día de hoy, ¿verdad? Porque ya son las 10 casi mente. Sí, ya son casi las 10. O sea, les voy a pedir, por favor, que revisen sus tareas pendientes en Infotep virtual. Va a haber una práctica que se va a aparecer mañana en la mañana. Mañana a las 9 aproximadamente, ustedes van a entrar, van a encontrar las prácticas asociadas a lo que dimos en el día de hoy, que eran enfermedades de transmisión alimentaria. También hay algunas personas que tienen pendientes desde la primera práctica. De modo que les sugiero hacer todas las prácticas porque el próximo martes de la semana que viene, a las 12 del mediodía, cierra la plataforma y usted no va a tener oportunidad de subir ninguna actividad. Yo tengo que hacer a la 1 de la tarde, tengo que enviar las notas, las calificaciones al Infotep para que puedan realizarlas. De modo que les pido, por favor, no esperen hasta el martes a las 10 porque el tiempo no le va a dar. Hágala hoy, hágala mañana y así ya va a ir tranquilito con su nota para poder obtener más bien su certificado de Infotep. Hasta la vista, nos vemos entonces en una próxima reunión, en un próximo curso, por favor, recuerden, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer con muchísimo gusto en el grupo de